Ok, entonces como primer día voy a explicar sobre el concepto de Jundoque. Nuestro padre comenzó desde las 5 hasta las 6:30. La tradición básica es 1 hora y media entre las 5 y 6:30. Hay varias situaciones, realmente situaciones que es imposible cambiar, pero sabiendo, siempre debemos saber que originalmente de las 5 hasta las 6, eso lo estableció nuestro padre. Entonces, sobre el horario, la duración, hay muchos diferentes contenidos, pero básicamente tenemos la actitud que cuando hacemos cosas verticales, absolutas, son absolutas y las horizontales son relativas. Nuestro Padre dio una palabra sobre lo absoluto. Nosotros, por lo tanto, no hacemos esto de forma relativa, pero claro, puede haber flexibilidad. Por ejemplo, si es imposible todo el día, por ejemplo, a las 5 de la mañana porque está en el bus o en el metro, camino al empleo, es imposible. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Se va al infierno? No, no es así. No es de esa forma con falta de flexibilidad. Aunque sabemos que la tradición correcta es de las 5 hasta las 6:30, podemos hacer otro horario. Por ejemplo, más temprano, de las 4 hasta las 5, o de lo contrario, de las 6 hasta las 7, o de las 7 en adelante. Si es imposible hacer en aquella hora, en aquel horario, lo haces ahora. No quiero dejar muchas excepciones para que no quede muy perezoso el horario, pero si realmente durante la mañana por causa del empleo es imposible, entonces puede hacerlo en la noche. La duración, ¿cuánto? 1 hora y media. Es básico. Si hace 1 hora, ¿es desastroso? No, no. Simplemente es menos beneficioso, pero es una buena cantidad, 1 hora de lectura. Ahora, 30 minutos es muy poco comparado con 1 hora y media o 1 hora, pero no hay una línea exacta. Es igual que la comida. La oración es respiración. La lectura es como la comida. No hay cómo decir que si usted come tal cantidad es perfecta y si falta un poco más de comida se enferma. No es así. Con toda seguridad, 1 hora y media es mejor que 1 hora. 1 hora es mejor que 40 minutos. Pero si por casualidad está muy ocupado, tenía una situación inevitable e hizo 30 minutos, es mucho mejor que no haber hecho nada, porque hay una gran diferencia entre no hacer nada y hacer. Aunque no hizo 40 o 50 minutos. Si lo compara con la comida, es muy fácil saber. Nadie piensa que si come un poco más, un poco menos, se torna la salud peor o mejor. Pero por otro lado sabe que si no come y hace ayuno, es malo para la salud. Entonces, por favor, use el sentido común. Entonces, siempre hacer más lectura con más duración es siempre mejor, como la comida espiritual. Hay muchas situaciones y comentarios sobre si puede hacer a las 6. Algunos miembros dicen lo importante es que no sea dominado por la naturaleza caída, no tenga conflicto sujeto-objeto. Si hay una situación inevitable, lo puede hacer a las 6 horas, no es algo tan grave, no es mucho problema. Pero ¿por qué insistimos sobre hacer en la mañana? Una parte que Padre habló siempre es que cuando castigamos al cuerpo, ofrecemos más chonzo, más condición. Entonces dominamos el cuerpo, la mente domina el cuerpo, dominando el sueño, despertando temprano. Eso hace parte de la condición. Inclusive la lectura es bueno para el espíritu, ¿entendieron? Entonces es por eso, especialmente de los jóvenes, sin necesidad y sin razón, no, no quiero decirle a los jóvenes hagan a las 6, porque ellos tienen tiempo. No es inevitable hacer más temprano. Y nuestra madre, por si casualidad, hizo a las 6 de la mañana. Por eso hay que hacer a las 6. También debemos entender la tradición.
Si nuestra madre quiere cambiar la tradición o modificar las reglas, ella va a enviar una circular. Si no manda circular significa todavía no quiere oficializar, todavía no quiere generalizar para el mundo entero a través de la circular. Entonces, por ahora, nosotros no cambiamos el entendimiento. Es una discusión que no tiene sentido de si es a las 5 o a las 6 cuál es correcto. Hizo de aquella forma nuestra madre, esas cosas nuestra madre hizo de esa forma, nuestro padre de esta forma. Si a las 6 horas es correcto, entonces parece que como niños hay que tener madurez. Por lo menos no es el nivel en este momento de que la madre quiere oficializar a las 6 de la mañana, no lo ha hecho. Por lo tanto, mantenemos la tradición a las 5 de la mañana. Por otro lado, como ya dije, si la situación es inevitable, se puede hacer a otra hora, sin colocar la naturaleza caída enfrente. Puedo hacerlo a las 6 de la mañana, no es problema. Es mejor que no hacer nada. Si todos los días hace de las 6 hasta las 7:30, o a cualquier hora, con toda seguridad es muy bueno para esa familia. A pesar que es un poquito menos de condición, que será menos sacrificio, pero tiene bastante condición de que hizo la lectura de 1 hora y media o 1 hora. Aunque haga 40 minutos, hay un beneficio grande. Por otro lado, nuestro padre dijo que si un miembro hace lectura 30 minutos por día, siempre continuando, va aumentando la espiritualidad. Claro, eso no quiere decir que 30 minutos es suficiente. Una vez que junto que es 1 hora y media, 1 hora y media, dependiendo de la situación, o puede ser 1 hora, por nuestra experiencia. Entonces, cuando nuestro padre dijo 30 minutos por lo menos, según mi entendimiento, es más o menos una frontera, una línea. Menos de 30 minutos por día, la espiritualidad de un miembro comienza a declinar minuto a minuto, bajando, bajando. A partir de 30 minutos es seguro, es una frontera entre bajo espiritualidad y subir la espiritualidad. Si hace mínimo 30 minutos por día, si hace lectura, va aumentando la espiritualidad. Por lo menos la mantiene. Es mejor 40 minutos, 1 hora. Imagine una familia bendecida que hace lectura todos los días 40 minutos a 1 hora. Otra familia bendecida no hace nada. 1 año, 2 años, 5 años, el tiempo pasa rápido. Y con los años va acumulando condiciones negativas, positivas. Aparece grandes diferencias entre las dos familias. El nivel de protección del mundo espiritual, el nivel de desarrollo del espíritu, nivel de desarrollo del espíritu de los antepasados, nivel de presencia de Dios, nivel de bendición de Dios para esa familia. Esto da una influencia inclusive para sus descendientes de la segunda generación contra la caída y contra muchas otras cosas. Con el tiempo acumula condiciones y las condiciones tornanse grandes. Por eso, más allá de estar dando énfasis sobre el diezmo, que es básico, junto que también es básico, participar en el sermón también es básico. Y también la idea básica del junto que es la lectura. Debe ser lectura de la palabra de los padres verdaderos. No es cualquier libro bueno o libro religioso. Tiene que ser la palabra del Padre verdadero, porque hay una gran diferencia de espiritualidad dentro de la palabra. La palabra de los Padres verdaderos es muy elevado, da gran influencia, alimentación para el espíritu, incluido el corazón de Dios. Hay nivel de corazón y nivel de alimentación espiritual en un nivel muy alto. A pesar que a veces no entendemos lo que está hablando, lo que está escrito, lo que está recibiendo espiritualmente, emocionalmente, a nivel de corazón, todo el aspecto es más allá de la imaginación. Tiene una gran altura, un nivel muy alto. Es por eso que debemos leer. Si leemos, quiera o no quiera, sepa o no sea, a veces ni siente espiritualmente
porque estamos cerrados espiritualmente, pero si hace lectura de la palabra de los padres verdaderos, es una gran influencia positiva de crecimiento espiritual. Por eso tiene que leer. Entonces la idea básica del Junto que es 1 hora y media, solamente lectura. Esta es la tradición básica, la actitud básica. Más allá de eso, hay cierto nivel de libertad que cada líder o familia, líder de Jundoqué, puede modificarlo un poco. Por ejemplo, las personas están durmiendo en el Jundoqué, entonces puede parar en el medio de la lectura y comienza a conversar sobre el tema. Algo parecido con Home Group, metodología de Home Group. O cada uno lee 10 minutos, va cambiando, no hay problema. O todos leen juntos para no dormir. Por lo menos no duerme, todo el mundo habla con su boca en voz alta, queda más consciente. O puede ser una conferencia como guía interna o el propio principio divino. En mi caso, estoy dando conferencias en la sede central, en el Jundoqué, pero no estoy pensando que esto es la tradición básica, no es. La tradición básica debe ser lectura, no es conferencia. Aunque pueda ser principio divino, guía interna, la guía interna abre la posibilidad de que el hombre caído hable de forma como hombre caído. Claro, puede equivocarse porque habla como hombre caído, pero no puede compararse con el nivel de la lectura de la palabra de los padres verdaderos. El nivel de espiritualidad es muy altísimo cuando hace lectura de la palabra de los padres verdaderos. Entonces, ¿por qué estoy haciendo, por qué estoy dando conferencia guía interno? Porque siempre yo viajo. Cualquiera, la mitad del día estoy viajando desde la sede central. Durante mi ausencia estoy haciendo solamente lectura. Algunas veces el pastor Aldair, el pastor Almaral dan guía interna, no hay problema. Estoy dándoles esa posibilidad a ellos. Pero básicamente hago lectura. Entonces la suma total en el año, más de la mitad hago lectura. El resto, guía interna. Así estoy equilibrando la cantidad de lectura y la cantidad de Jundoqué, de guía interna. Estoy pensando así. Si fuera todo el día en la sede dando guía interna, comienzo a pensar, espera ahí, yo quiero aumentar la cantidad de lectura, o si no, espiritualmente no crezco mucho. La guía interna tal vez levanta espiritualmente, tal vez pasa la idea, corrige la idea y da algún beneficio de entendimiento, pero no hay cómo comparar con el beneficio del alto nivel espiritual de la palabra de los padres verdaderos. Es por eso que comencé a pensar que si estoy todo el día en el año dando guías internas, quedando en la sede, y aumento el periodo de 30 minutos de lectura, 30 minutos de guía interna, así creo un equilibrio. Pero la razón por qué estoy dando guía interna en el Jundoqué es porque estoy calculando en mi cabeza que durante mi ausencia estoy haciendo lectura. Ciertamente alguna cosa también es difícil entender por lectura, porque hay muchas cosas del libro de los padres. El miembro común es difícil que capte, organice y encaje todo como ejemplo en la vida de centenas y centenas, miles y miles de libros de nuestro Padre. Descubrir dónde tiene las cosas, dónde está la voluntad de Dios. Por eso el líder ayuda a hacer ese trabajo dándole guía interna a los jóvenes, una vez más. Pero no hay cómo comparar con el beneficio del nivel de espiritualidad de la lectura a través de la lectura de los padres verdaderos y a través de conferencia de conferencista. El conferencista es un hombre caído, a pesar de que trata de pasar la idea correcta de la palabra de los padres. Entonces, de esa forma, por favor, no deje de hacer lectura. La lectura como comida ciertamente necesita cantidad de lectura. Si no tiene cantidad suficiente, es malo. Entonces, por favor, si hace una lectura de 5 minutos y el resto simplemente conversa, entonces se siente bien porque fue muy bueno, eso realmente no sirve porque no hubo crecimiento espiritual, queda muy débil. Puede, puede quedar muy alegre, animado, porque está conversando mucho en el Jundoqué del tema,
pero está faltando el elemento espiritual que respira a través de la palabra de los padres verdaderos, que es más alto, un nivel bien alto, nivel de corazón alto, nivel de espiritualidad alto, y se recrea su espíritu a través de la palabra. Entonces, otro punto que yo quiero hablar, un día en Campo Grande, en la iglesia de Campo Grande, estábamos sentados juntos con 5 o 6 personas. Una vez se me abrió la visión espiritual y vi, cada uno estaba acompañado por un antepasado. Tal miembro tenía 3 atrás, escuchando la lectura juntos para recibir el beneficio. El antepasado estaba creciendo espiritualmente, alimentándose bien. Otro 0, otro 2, otro 1, otro 5. Así cada uno tenía un número diferente que estaba siendo acompañado por antepasado. Ese miembro preguntó por qué cada uno era diferente. No sé por qué. El mundo espiritual respondió, tal miembro no cree que está dando beneficio para antepasados, ni cree en el mundo espiritual, ni está ni ahí. Por eso no hay una relación recíproca, por eso no tiene dar y recibir, no tiene fuerza, acción de dar y recibir, por eso no está acompañado por ningún espíritu. Otro miembro cree, por lo menos tiene conciencia, que esto es buen para antepasado. Eso estaba diciendo el espíritu. Por eso estaba acompañado por varias personas, trayendo beneficio para ellos. Entonces el mundo espiritual es sensible en lo que usted piensa, en lo que usted cree, en su emoción, porque el mundo espiritual es el mundo del corazón, el mundo de la mente. La única condición para estar con nosotros es la relación recíproca. Si no cree, no surge la relación recíproca. Es por eso que no puede hacer acción de dar y recibir. Por eso dificulta a los antepasados venir y dar buena influencia y recibir buena influencia. Entonces, si hacemos lectura con cierto entendimiento y fe, con el pensamiento correcto, pensando que, por favor, dé beneficio para nuestros antepasados a través de mi lectura, no solo para mí. Si el miembro piensa eso, de hecho, va a ocurrir. Y el mundo espiritual es muy sensible, realmente, con la fe. Por eso aquel que no tiene fe está perdiendo un gran beneficio. Entonces, es bueno entender esto para no perder el beneficio. Puede hacer así. Por ejemplo, antes de hacer lectura, por favor, llame a sus antepasados para recibir beneficio y para recibir beneficio de acuerdo con la voluntad de Dios. Es mejor pensar de acuerdo a la voluntad de Dios, o si no, puede llamar de cualquier forma y no vienen. Pero de cualquier manera, es muy buena actitud internamente creer y tratar de dar beneficio a los antepasados a través de la lectura del Jundoque. Puede ser no igual que la obra de Chombo para liberación de antepasados, pero no necesariamente es tan menor, tan diferente. El Jundoque es una muy buena condición. Una vez tuve otra experiencia que tuve también en la iglesia de Campo Grande. Un antepasado de un miembro bajó y me comentó algunas cosas. Me dijeron así, un espíritu. Habían solo 3 miembros internos en esa época y un antepasado de uno de esos miembros internos me dijo, yo agradezco, nosotros en el mundo espiritual nos levantamos mucho espiritualmente, nuestro nivel por causa de 3 razones. Por 3 razones. Una, mi descendiente, el miembro interno que está aquí, se tornó miembro interno. Eso es un gran sacrificio en su vida, esa ofrenda, como por ejemplo cuando una familia manda a su hijo para ser un sacerdote, algo así, alguna condición muy grande. Es una ofrenda de vida, ofrenda y se torna un miembro interno. Ser miembro interno trajo muchas buenas condiciones para los antepasados y va por un buen lugar en el mundo espiritual. Segundo, siempre obedece a la figura central. Por ejemplo, si la figura central le dice haga eso, él hace.
haga testimonio, él va. Vamos a hacer limpieza, vaya. Siempre obedece a la figura central, por eso levanta muy buena condición y nosotros crecemos espiritualmente, en el mundo espiritual. Tercero, siempre hace juntos qué. Tercero, la parte con Koichi no es importante, siempre hace juntos que ese miembro. Eso eleva mucho espiritualmente las buenas condiciones. Por eso puede ser un poco menos potente que Chompion, pero tal vez no es tanto la diferencia, no hay como calcular. Pero haciendo todos los días, 1 año, 2 años, 3 años, tal vez no es menos que los seminarios de Chompo. Depende de la cantidad de tiempo, la condición interna, depende de cuántos años continúa haciendo juntos que se va acumulando buena condición. Y cada vez hace lectura del principio divino, la voluntad del Dios al mundo, mensaje de la paz, mensaje de nuestro Padre, creyendo que esto es bueno para los antepasados, deseando que todos los antepasados reciban beneficio y durante 1 año, 2 años, 3 años como tradición absolutamente continúa. Aunque algunas veces sea difícil, descansa, se duerme, pero el otro día se levanta y trata de continuar y continuar. Entonces, con el tiempo aparecen grandes diferencias entre la familia que paró haciendo junto que y aquella, aunque estaba luchando, hacía, pero siempre hacía. Tal vez no consiguió hacer 1 hora y media, pero hizo 40 minutos por día y aparece bastante buena influencia. Yo explico un poco más con mi experiencia personal para analizar más, para que ustedes puedan analizar más sobre el junto que cuando sucede una situación que hiere mi corazón, yo siempre hago lectura de 2 horas y media. Puede ser Chonsong-Dion, Principio Divino. No hay diferencia entre cuál libro leer. Tiene que ser la palabra de nuestros padres verdaderos. Pero si hace palabra de los padres verdaderos, es bueno. Yo tomé el Principio Divino y hice lectura 2 horas y media en aquella época, directamente, porque tenía mucho dolor en mi corazón. 2 horas y media después de la lectura se fue el dolor de mi corazón. No resolvió el problema, pero comenzó a resolverlo. Primer fenómeno que sucedió, trajo paz para mi mente y surgió la idea para enfrentar de una mejor forma. Inclusive aparece la solución para superar esa prueba. Pero la primera señal que comienza a resolver el problema es mucha paz en el corazón y en la mente. Se torna tranquilo. Entonces, por lo menos, no se equivoca en el juicio, en el pensamiento, porque no está dominando por el amor, falta de amor, por la rabia. Vuelve la paz. Ya es un gran beneficio. 2 horas y media en aquella época dependía del tamaño, de la herida en el corazón. Es diferente, pero siempre tenía la costumbre de hacer 2 horas y media de lectura, porque yo sé que es mejor leer 2 horas o 3 horas que sufrir pensando repetidamente en aquella situación que me causó dolor de 2 horas y media o 3 horas, de pensando en venganza. Con la lectura rápidamente resuelve. En caso de que el pensamiento negativo continúa odiando, resentido hacia el otro, hallando mal, alguien produjo un dolor grande en mi corazón, comienza a saborear, entonces yo hago 2 horas o 3 horas. La lectura es muy fácil, es muy práctica. 2 o 3 horas resuelve todo. El resto, aunque piensa, odiando, buscando venganza, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 3 días, 4 días, no resuelve el problema. Entonces 2 horas y media es mucho mejor de lectura y resuelve todo, el tiempo es rápido. También, si continúo pensando mucho tiempo, estoy destruyendo mi espíritu con la rabia, con el odio, resentimiento, venganza. Destruyo, llamando más y más malos espíritus. Por eso tiene que aprender que cuando hay una situación difícil y no puede hacer oración, haga lectura. Lectura y oración, el efecto es muy similar. Si no consigue hacer oración, puede hacer lectura, una cierta cantidad de minutos. Solo que 1 minuto no es posible. Depende del tamaño del dolor en su corazón, depende del tamaño de la prueba que pasó. Es diferente el tiempo de lectura. Yo dije 2 horas y media, no es absoluto. A veces 1 hora, a veces un poco menos. Pero una cierta cantidad resuelve. Tiene que experimentar eso. Otra experiencia, una prueba realmente pequeña, pero me dolió mucho el corazón, una experiencia que tuve. Siempre cuando hago experiencia de lectura 20 minutos, hasta 20 minutos todavía me recuerdo de la herida que me hicieron,
Continúo igualmente a leer con fe 21 minutos, no sé, 20 minutos, 21 minutos después, de repente desaparece todo el dolor del corazón, la rabia, y me quedo muy tranquilo. Esto es el ejemplo de mí. Cuando el tamaño de la prueba que pasé de Caín y Abel fue pequeño. Cuando el tamaño de la prueba es pequeña, 20 minutos. Cuando el tamaño es grande de la prueba, 20, 40, 50, puede ser más. Más o menos yo tengo una previsión de que cuando el dolor del corazón, cuando es una prueba de cierto tamaño, si hago más de 20 minutos, puedo resolver. Yo tengo esa experiencia. Por lo menos tiene que tener experiencias y siempre vaya a la lectura para resolver. El primer paso para resolver los problemas es la lectura. Claro, puede preguntarle a la figura central, pero a través de esa manera va resolviendo. Si no, gasta tiempo, continúa odiando a la persona, repetidamente comienza a pensar negativo. Durante todo ese periodo de tiempo, usted está destruyendo su espíritu. Entonces, mejor rápido tome un libro, tenga la costumbre de cualquier cosa, si tiene dificultad, primero consulta a Dios, primero abre el principio divino, abra la palabra de los padres verdaderos y busque la paz. Después que vuelve la paz, usted va a entender que no es solamente la paz, inclusive resuelve el problema, Dios lo va a acompañar, con un buen espíritu lo va a ayudar. Y ahí tiene condición para que Dios y el mundo espiritual fácilmente lo ayude. Inclusive cosas externas comienzan a resolverse. ¿Entendieron? Es por eso que puede hacer de esa forma el Jundoque. Este es el punto de hoy, la tradición del Jundoque. Por ejemplo, una vez el reverendo Yamada habló así: si lee 2 mensajes por la paz, más o menos, es suficiente. Esto es una experiencia personal de él. No es que es una regla absoluta, pero a través de esa experiencia él estaba sintiendo y practicando para mantener su espiritualidad, para mantener su padrón de separación de Satanás, para mantener todo el día un crecimiento espiritual alimentando su espíritu. Este tipo de personas que siempre hacen lectura se protegen cuando un espíritu malo provoca una actividad indeseada. Sucede en varias circunstancias. No queda muy avalado con la situación porque tiene esa lectura saludable con la palabra de los padres, se siente fuerte, saludable, protegido, con un pensamiento correcto, tiene bastantes condiciones para separarse de Satanás internamente, por eso no le da oídos a cosas extrañas, como cosas de afuera, externas, que no están centralizadas. Naturalmente se torna ese tipo de intuición, por eso aparece ese tipo de resultado. Si hace lectura, la lectura periódica, diaria, es muy importante. ¿Está bien? Hoy creo que hablé bastante suficiente, sobre la orientación básica del Jundoque. Hablé sobre el diezmo, en el sermón siempre hablo, el Jundoque hoy, después yo voy a hablar otras cosas. Ok, muchas gracias.